cuadro, aunque ya colgaba recto. El hábito del orden perfecto había estado arraigado en su subcórtex desde la infancia. Su abuela Ágata siempre había dicho que las pequeñas cosas creaban perfección, pero la perfección no era una cosa pequeña. Ahora ese rasgo le ayudaba a dirigir una pequeña pero ya bastante conocida galería de arte contemporáneo en el centro de la ciudad. «Señorita Kingsley, tengo que irme a casa». La voz de la ayudante Jenny sonaba culpable. «Creo que he cogido la gripe». Meredith se dio la vuelta. La chica realmente no tenía buen aspecto, con el rostro pálido cubierto de sudor. «Claro, adelante. Descansa un par de días. No quiero que contagies a nuestros clientes antes de una exposición importante». Cuando Jenny se marchó, la galería quedó en un silencio desacostumbrado. Meredith miró el reloj. Casi mediodía, hora de llevar la recaudación al banco. Normalmente lo hacía su ayudante, pero hoy tendría que ir ella. El día era sorprendentemente cálido para principios de primavera. Meredith decidió pasear por Central Park, un pequeño desvío que merecía la pena. Sus tacones golpeaban suavemente el pavimento. El sol brillaba a través de las ramas aún desnudas de los árboles, creando un intrincado patrón de sombras. Estaba contemplando la próxima exposición del joven artista Jason Pierce, cuando una mirada casual a un callejón lateral hizo que se quedara inmóvil. Durante los primeros segundos, su cerebro se negó a creer lo que veía. A 30 pasos de ella, cerca de un banco, había dos hombres. Un hombre alto con un abrigo gris y una mujer con una boina roja. El hombre era su marido, Ted Randall, y alrededor del cuello de la mujer, Meredith se retiró detrás del tronco de un viejo arce. El corazón le latía con fuerza en algún lugar de la garganta, pero sus manos permanecieron extrañamente tranquilas mientras sacaba el teléfono y apuntaba con la cámara a la pareja. Ted sostenía un estuche de terciopelo y su compañera el mismo collar que Meredith había recibido de su abuela. Lo ofrecían literalmente a cada persona que pasaba, como bisutería barata en el mercado. La mujer de la boina gesticulaba enérgicamente, al parecer describiendo los méritos de la joya, y Ted miró nervioso a su alrededor. «Solo 50,000. Eso es casi nada», llegó a oídos de Meredith. A duras penas contuvo una carcajada histérica. El collar valía al menos 6 veces esa cantidad. Después de hacer unas cuantas fotos, guardó el teléfono y respiró hondo. Su primer impulso fue correr hacia ellos, montar una escena y arrebatarles el collar. Pero algo la detuvo. Tal vez fuera la fría rabia que inundaba todo su ser, o el hábito arraigado de calcular cada movimiento. Meredith salió lentamente de su escondite y caminó hacia la pareja como si pasara por allí. Cuando estaban a unos 10 metros, Ted por fin la vio. Ella nunca olvidaría la expresión de su rostro en ese momento, un horror animal mezclado con culpa y algo más que parecía alivio. La mujer de la boina siguió su mirada y se puso pálida, tratando frenéticamente de esconder el collar en su bolso. «Buenas tardes», dijo Meredith con voz uniforme al pasar junto a ellos. «¿Meredith?», murmuró Ted. «¿Qué haces aquí? Hace un tiempo precioso para pasear, ¿verdad?». Se permitió una leve sonrisa. «No te molestaré». Continuó su camino, sintiendo sus miradas a su espalda. Solo al doblar la esquina se permitió apoyarse en la pared y cerrar los ojos. Ante su mirada interior pasaron imágenes de su vida juntos. Su encuentro en un acto benéfico 5 años atrás, la boda, el momento en que su abuela le entregó el collar. Todos los acontecimientos cobraron un nuevo significado. Meredith no llegó a ir al banco. En lugar de eso, regresó a la galería, se encerró en su despacho y abrió el portátil. Lo primero que hizo fue guardar las fotos que había hecho en la nube, porque Ted podría dañar accidentalmente su teléfono. Luego, encontró un número en sus contactos que esperaba no utilizar nunca. Agencia de Detectives Prescott al habla. «Hola, necesito una sesión de asesoramiento, preferiblemente hoy». «Por supuesto, señorita Kingsley Randall, Meredith Kingsley Randall». Por la noche se comportó como de costumbre, comentando con Tad el día anterior, los planes para el fin de semana, la próxima exposición. Él guardó un silencio desacostumbrado y derramó su café 2 veces. Cuando se acostaron, Meredith escuchó su respiración durante largo rato, intentando comprender cuándo había dejado de conocer al hombre que yacía a su lado. Por la mañana se levantó temprano y le preparó su desayuno favorito, tostadas francesas con sirope de arce. Ted parecía a la vez agradecido y avergonzado. «Hoy llegas pronto», murmuró, dando un sorbo apresurado al café.
Mucho que hacer antes del espectáculo. Se encogió de hombros. Por cierto, ¿has visto el collar de la abuela? Quería llevarlo en la inauguración. Ted se atragantó con el café. No, no está en la caja fuerte. Probablemente esté allí, aceptó Meredith con facilidad. Solo que hace tiempo que no la saco. Cuando la puerta se cerró detrás de Tad, ella sacó su teléfono. Señor Prescott, estoy lista para empezar. La casa de Nueva Inglaterra de la abuela Agatha siempre olía a canela y a libros viejos. Meredith recordaba cada tabla del suelo que crujía, cada grieta del techo, cada curva de la retorcida escalera. El tiempo fluía de otra manera aquí, lento y viscoso, como la miel que su abuela solía añadir al té. De niña, Meredith había pasado horas en la biblioteca con los pies apoyados en el enorme sillón de cuero. Le fascinaba especialmente un viejo retrato de su tatarabuela Elizabeth Kingsley, precisamente para quien se había creado el collar. Elizabeth parecía muy joven en el cuadro, pero su mirada era aguda y atenta. Alrededor de su cuello brillaban zafiros, los mismos zafiros que ahora habían robado Tad y su amante. «Tu tatarabuela era una mujer increíble», le decía a menudo Agatha. En el siglo XIX, dirigir una empresa de comercio marítimo no era fácil, ni siquiera para un hombre. Y ella se las arregló. La historia del collar empezó como una historia de amor. El marido de Elizabeth, Jeremiah Kingsley, lo había encargado como regalo por su 5º aniversario al mejor joyero de Boston. Los zafiros procedían de la India y el oro era de la mejor calidad. Pero Elizabeth recibió el collar después de la muerte de su marido, cuyo barco naufragó frente a la costa de Massachusetts una semana antes del aniversario. Nunca volvió a casarse. La voz de la abuela siempre se volvía más tranquila cuando llegaba a este punto. Se dedicó al negocio familiar y a los niños. Y solo heredaba el collar a las mujeres de la familia que demostraban su fortaleza. A la pequeña Meredith le encantaban estas historias. Cada visita a casa de su abuela era una inmersión en la saga familiar. Agatha no solo le enseñó la historia familiar, sino algo más: dignidad, independencia, la capacidad de confiar en sí misma. «Verás, querida», le dijo, cepillando el largo pelo de su nieta, «una mujer tiene que ser capaz de valerse por sí misma, sobre todo si va a casarse». En aquel momento, Meredith no se había dado cuenta de la profundidad de estas palabras. Ahora, sentada en el despacho del detective Prescott, las recordaba con una risita amarga. Agatha había muerto hacía 2 años, tranquilamente mientras dormía. El testamento había sido una sorpresa para toda la familia. Meredith recibió la mayor parte de la herencia, incluida la casa de Nueva Inglaterra y una participación mayoritaria en la empresa familiar, pero con una condición: el collar debía permanecer en la familia. «Esto no es solo una pieza de joyería», leyó el abogado. «Es un símbolo de la fuerza de las mujeres de nuestra familia. Si el collar se vende o se pierde, todo el patrimonio pasará a la gestión de la organización benéfica». Los familiares estaban furiosos. Sobre todo la prima Patricia, que esperaba quedarse con la casa. «¡No es justo!», gritó. «¿Por qué va a ir todo a este advenedizo?». La propia Meredith apenas se dio cuenta de las disputas familiares en aquel momento. Se estaba preparando para casarse con Ted. Se conocieron 6 meses antes de la muerte de Agatha en una subasta benéfica. Él encantó a todo el mundo. Un asesor financiero elegante, ingenioso y de modales impecables. «Tómate tu tiempo», dijo entonces la abuela. Fue su última conversación en privado. «La intuición es algo grande, sobre todo la de una mujer. Pero yo lo amo, abuela». «Ama, pero mantén los ojos abiertos. Y recuerda, la verdadera fuerza no está en no caerse, está en levantarse después de una caída». El collar pasó a Meredith después de la boda. Solo se lo ponía en ocasiones especiales, inauguraciones de exposiciones, recepciones importantes. Ted decía a menudo lo mucho que le gustaba la forma en que los zafiros hacían resaltar sus ojos. Los 2 primeros años de matrimonio habían sido tranquilos, o eso le parecía a ella. Ahora, repasando los recuerdos, Meredith notaba las señales de alarma. Mentiras significativas, excusas extrañas, ausencias inexplicables. La vida familiar se iba cubriendo poco a poco de grietas como porcelana vieja. «¿Tienes una foto del collar?». La voz de Hank Prescott la devolvió a la realidad. Meredith sacó su teléfono. Apareció una imagen en la pantalla. Un delicado collar de oro blanco con grandes zafiros y pequeños diamantes. El diseño recordaba a las olas del mar, un homenaje al caído Jeremiah. «Hermoso trabajo»,
evaluó el detective. No es algo que se pueda vender de inmediato. Necesitas conexiones en ciertos círculos. Por eso intentaron venderlo en el parque, asintió Meredith. Al parecer, las demás opciones no funcionaron. ¿Qué quieres hacer al respecto? Meredith miró el retrato de Elizabeth que guardaba en el medallón. La misma mirada decidida que había visto en el cuadro de la biblioteca. Quiero averiguar hasta dónde llega esta madriguera. ¿Y quién es esa mujer de la boina roja? El detective asintió y cogió el teclado. Empecemos por lo sencillo. Busquémosla en las bases de datos. ¿Qué aspecto tenía? Hank Prescott no se parecía en nada a lo que Meredith había imaginado. En lugar del típico detective noir sin afeitar, vio a un hombre recortado, de mediana edad, con un traje caro. Lo único que le hacía parecer un ex policía era su mirada aguda y perspicaz. En 2 semanas de vigilancia, hemos descubierto la ruta principal de su marido. Prescott extendió las fotos sobre la mesa. Los lunes y los jueves, se supone que llega tarde al trabajo. En realidad, Meredith miró las fotos. Ted entrando en la entrada de una vieja casa de Brooklyn, saliendo 3 horas después. Una mujer con boina roja, Meredith sabía ahora que se llamaba Veronique, lo recibe en la puerta. El piso está registrado a nombre de un tal John Smith, continuó el detective. Obviamente un testaferro, pero esto es lo interesante. El alquiler lo paga una empresa llamada Antique Vision. ¿La tienda de antigüedades? Técnicamente sí. De hecho, es un punto de transbordo de arte de dudosa procedencia. Sobre el escritorio, en la siguiente carpeta, había información sobre Veronique Slater. Antigua modelo, trabajó en París y Milán. Se retiró tras una lesión de rodilla. Cambió varias profesiones, de asesora de boutiques a organizadora de subastas privadas. Esto sí que es interesante. Prescott le enseñó los extractos bancarios. Su marido está endeudado hasta las cejas. Casinos clandestinos, apuestas en carreras de caballos. Ha perdido unos 300 de los grandes en el último año. Meredith sintió que se le entumecían los dedos. ¿De dónde sacó tanto dinero? Una parte son préstamos, y está garantizado con su galería. ¿Qué? ¿Pero cómo? Documentos falsificados, de muy alta calidad, por cierto. No los hacen en un callejón. Se puso peor. Resultó que el collar no era lo único que faltaba. Un reloj antiguo, heredado de mi abuelo. Una primera edición de Dickens de la biblioteca Kingsley, un servicio de plata del siglo XIX. Los vendía a través de Antique Vision, explicó el detective. Y muy por debajo del valor de mercado. Era como si alguien estuviera comprando deliberadamente las cosas de tu familia. Meredith recordó cómo Ted la había instado a trasladar parte de la colección de la cámara acorazada de la galería a la caja fuerte de su casa. Solo para estar seguros, había dicho. ¿Pero por qué intentaban vender el collar en el parque? Porque no es solo una joya. Prescott sacó otra carpeta. Échale un vistazo. Sobre la mesa había documentos antiguos. Páginas amarillentas con tinta descolorida. Son copias de papeles de los archivos de Kingsley Shipping. En el año 1865, uno de los barcos de la compañía se hundió frente a las costas de la India. A bordo había oro y joyas por una suma enorme. Oficialmente, el cargamento no se ha recuperado. Pero hay razones para creer que parte del tesoro fue recuperado y utilizado para hacer un collar. Así que tu collar no es solo una reliquia familiar. Es la clave de algo más grande. Meredith abrió su portátil y entró en las cuentas de redes sociales de Veronique. El perfil estaba salpicado de fotos de exposiciones y subastas de antigüedades. Un hombre alto que se parecía mucho a Veronique aparecía en algunas de las fotos. Su hermano, explicó Prescott. Ezra Slater, propietario de varias tiendas de antigüedades, y se rumorea que es el cardenal gris del mercado negro del arte. ¿Por qué querrían mi collar? Buena pregunta. El detective tamborileó con los dedos sobre la mesa. Pero creo que deberíamos empezar con otra pregunta. ¿Por qué tu abuela insistió tanto en que el collar se quedara en la familia? Meredith miró la fotografía de Veronique. Algo en sus ojos, algún trasfondo de tristeza, la hizo preguntarse. Creo que ella también forma parte de esta historia, dijo Meredith lentamente. Quizá incluso en contra de su voluntad. ¿Qué quieres decir? Mira estas fotos. Meredith mostró las fotos de hace 2 años. Siempre está sola, sin amigos, sin vida personal, solo el trabajo y su hermano. Es como un hombre en una jaula, terminó Prescott. La cuestión es quién tiene la llave. El plan tiene que ser impecable.
Hank extendió un mapa de la ciudad sobre la mesa. Sin improvisaciones, sin decisiones espontáneas. Meredith asintió. Durante la última semana, el despacho del detective se había convertido en una especie de segundo hogar para ella. Habían pasado horas aquí, pensando en cada detalle. Primero, tenemos que crearte una nueva identidad. Prescott sacó una carpeta. Te presento a Aurora Pierce, coleccionista de antigüedades, especializada en joyas del siglo XIX. ¿Por qué Aurora? Porque el nombre ya existe en ciertos círculos. La verdadera Aurora Pierce murió hace 5 años, pero poca gente lo sabe. Llevaba un estilo de vida recluido, comunicándose con la gente solo por teléfono o a través de intermediarios. Los días siguientes se convirtieron en un curso intensivo. Hank le enseñó los fundamentos de la vigilancia, las reglas de la conspiración, cómo descubrir las colas. Meredith dominó su nueva letra, aprendió a hablar con un ligero acento francés, memorizó detalles de su biografía ficticia. La clave es no exagerar, repetía el detective. La mejor mentira es casi la verdad completa. Escrutaron la rutina diaria de Veronique. Por la mañana, un café en la esquina de la Séptima Avenida. Por la tarde, tiendas de antigüedades y casas de subastas. Por la noche, una reunión con Ted o una cena con su hermano en Marcos. El primer contacto será en la cafetería. Hank mostró un diagrama. Se toparán en la entrada y esparcirán algunos papeles. Entre ellos habrá un catálogo de la misma subasta en la que se vendió un collar similar. ¿Y si no le interesa? Le interesará. Plantamos la información a través de canales fiables. Ya saben que la misteriosa Aurora Pierce está en la ciudad. Los preparativos técnicos llevaron otra semana. Cámaras en miniatura en broches y horquillas, dispositivos de grabación disfrazados de joyas. Hank le había enseñado a utilizar todo este equipo. ¿Y si Ted me reconoce? Esa pregunta mantenía a Meredith en vilo. No lo hará, respondió el detective con seguridad. Una peluca, lentillas y el maquillaje adecuado hacen maravillas. Además, la gente ve lo que espera ver, y su marido desde luego no espera encontrarse con su mujer con el aspecto de una aristócrata francesa. Pero había otros temores, más profundos. ¿Sería capaz de interpretar el papel de forma convincente? ¿No se delataría con un gesto o una palabra accidental? Y lo más importante, ¿estaría preparada para conocer toda la verdad? Escucha, dijo Hank como si hubiera leído su mente. Eres más fuerte de lo que crees, y tenemos un plan de respaldo por si fallamos. Mi abogado ya tiene toda la información sobre las maquinaciones de Ted. Si algo sale mal, entregará los documentos a la policía. Han pensado en un sistema de seguridad, rastreador en el teléfono, vigilancia constante, banderas rojas. Hank insistió en que Meredith se mudara temporalmente a un piso vigilado. El aspecto legal también es importante. Le tendió el detective el papeleo delante de ella. Tenemos que reunir pruebas irrefutables. Cada encuentro, cada conversación será grabada y documentada. Meredith estaba revisando los papeles cuando su mirada se fijó en la fotografía de Veronique. Algo en la expresión de su rostro, una mezcla de miedo y determinación, le resultó familiar. «Sabes», dijo lentamente, «puede que no seamos las únicas que jugamos un doble juego». «¿Qué quieres decir?» «Fíjate bien», Meredith señaló la foto. «Ella tiene miedo, no de mí, no de que la descubran. Tiene miedo de su hermano». Hank se frotó la barbilla pensativo. Eso podría complicar el plan, o lo contrario, darnos un aliado inesperado. Sea como sea, Meredith cuadró los hombros. Empezamos mañana. ¿Lista para ser Aurora Pierce? Preparada, pero hay algo que tengo que hacer primero. Esa tarde sacó una vieja caja de fotografías. Una mostraba a la abuela Agatha de pie junto a la chimenea, mirando pensativa el collar que tenía en las manos. «Tenías razón, abuela», susurró Meredith. «Sobre la intuición, sobre mantener los ojos abiertos. Ahora lo entiendo». La cafetería de la Séptima Avenida recibió a Meredith con olor a granos recién molidos y suave música de jazz. Se sentía incómoda con su personaje de Aurora Pierce. Peluca rubia, lentillas verdes, traje caro de Chanel. Pero cuando se topó Inao con Veronique en la entrada, todo salió a la perfección. «¡Oh, Dios mío!», exclamó pictóricamente, desparramando los papeles. Veronique se apresuró a ayudar a recoger los papeles. Su mirada, tal como Hank había previsto, se clavó en el catálogo de la subasta. «Ese es el collar de los Wellington, ¿verdad?». Había una emoción mal disimulada en su voz.
¿Le interesan las joyas del siglo XIX? Meredith dejó que un ligero acento francés coloreara su discurso. Así empezaron a conocerse. Una taza de café se convirtió en una larga conversación sobre antigüedades. Veronique demostró ser una excelente conversadora, inteligente, culta y con un profundo conocimiento del arte. Me alegro mucho de que nos hayamos conocido. En este negocio es raro conocer a alguien con quien puedas hablar sin más. Empezaron a reunirse con regularidad. Meredith aprendió cada vez más sobre la vida de Veronique, sobre su infancia en un pequeño pueblo de Vermont, sobre el autoritario padre que murió dejando a la familia endeudada, sobre su hermano Ezra, que se hizo cargo de su hermana. Siempre me protegió, dijo Veronique, pero algo parecido al miedo brilló en sus ojos. Después de la muerte de mi padre, él fue la única razón por la que pude empezar una carrera de modelo. Poco a poco, Meredith empezó a percibir señales de alarma. La forma en que Veronique se estremecía ante las llamadas de su hermano, cómo miraba la hora cada 5 minutos, temiendo llegar tarde a la cita, cómo evita ciertos temas de conversación. Tengo que irme, suele decir, interrumpiendo bruscamente la conversación. Ezra está esperando. En casa, con Tad, era cada vez más difícil mantener una apariencia de normalidad. Se ponía nervioso, irritable. A menudo llamaba a alguien desde la otra habitación, hablando en un susurro. «Cariño, pareces tenso», le dijo Meredith una vez durante la cena. «Solo es trabajo», le quitó importancia, pero sus manos temblaban visiblemente. Un día, durante otra reunión, Veronique rompió a llorar de repente. «No puedo más», susurró. «Todo esto está mal». «¿Qué está mal?», preguntó Meredith con cautela. «No puedo decírtelo, Ezra, él...» Veronique se quedó callada, mirando a su alrededor temerosa. En ese momento, Meredith sintió por primera vez una aguda punzada de culpabilidad. Delante de ella no había una divorciada intrigante, sino una mujer asustada atrapada en una oscura historia. «¿Sabes?», había dicho una vez Veronique, mirando la foto de un collar en un catálogo. «A veces las joyas guardan más secretos que las personas». «¿Qué quieres decir?». «Es que algunas cosas no son lo que parecen, y las personas tampoco». Después de esta conversación, Meredith llamó a Hank. «Veronique no parece saber toda la verdad», dijo. «Ella también es el peón de alguien». «¿De quién?». «Estoy bastante segura de que es de su hermano». «Pero, ¿por qué está haciendo todo esto? ¿Qué está buscando?». «Quizá no sea el collar», dijo pensativo el detective. «Tal vez sea parte de algo más grande». Aquella noche, Meredith contempló durante largo rato su reflejo en el espejo, tratando de reconocerse bajo la máscara de Aurora Pierce. ¿En qué se había convertido en este juego? ¿Cazadora o víctima? Y en algún lugar de la ciudad, Veronique también se miraba al espejo, preparándose para otra reunión con su hermano, y sus manos temblaban como las de Ted. Ted se había vuelto más observador. Meredith se dio cuenta de cómo la estudiaba con el rabillo del ojo durante el desayuno, cómo miraba su teléfono cuando pensaba que ella no podía verlo, cómo le hacía preguntas aparentemente aleatorias sobre sus planes para el día. «Últimamente pareces diferente», le dijo una mañana mientras untaba la tostada con mantequilla. Su mano tembló ligeramente, más desprendida. «Solo mucho trabajo con la nueva exposición», sonrió Meredith, intentando que la sonrisa pareciera natural. «Ya sabes cómo es». Pero Tad no se calmó. Se dio cuenta de que había empezado a comprobar si le seguían. Cambiaba de ruta con frecuencia. Echaba largas miradas por los retrovisores. Daba la vuelta de repente en medio de la calle. Meredith vio por casualidad un encuentro que explicaba muchas cosas. En un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad, Tad conoció a un hombre alto y canoso con un traje caro. «Este es Víctor Carlsson», explicó Hank, mostrando las fotos. «Empresario sueco de dudosa reputación, especializado en complejas tramas financieras». La conversación grabada por las escuchas revelaba un panorama aterrador. La galería de Meredith estaba siendo utilizada para blanquear dinero, facturas falsas, cuadros sobrevalorados, compradores ficticios. Todo formaba parte de un elaborado plan. «No queda mucho tiempo», dijo Carlsson. «Si no conseguimos el collar antes de fin de mes, el trato se cae. Y ya sabes lo que eso significa». «Lo conseguiré». La voz de Ted sonaba asustada. «Solo necesito un poco más de tiempo».
En casa, Tad cambió de táctica. Se volvió atento, cariñoso, como lo había sido al principio de su matrimonio. Traía flores, preparaba cenas, sugería escapadas de fin de semana fuera de la ciudad. Tal vez deberíamos tomarnos unas vacaciones, sugirió con una copa de vino. Volar a algún lugar lejano, solos tú y yo. Meredith casi se atraganta. En su escritorio acababa de encontrar documentos falsificados para la venta de su casa y billetes de ida a Buenos Aires. Las amenazas de los acreedores eran cada vez más evidentes. Una mañana, encontró una fotografía en el parabrisas de su coche. Entraba en una galería. En el reverso estaba escrito: "Se acaba el tiempo". El clímax llegó en una recaudación de fondos en el Museo Metropolitano de Arte. Meredith fue como anfitriona de la galería. Ted la acompañó, y Veronique estaba allí como consultora de antigüedades. Sus miradas se encontraron en un stand de joyas victorianas. Meredith vio que los ojos de Veronique se abrían de par en par mientras escrutaba su rostro. Por un segundo, pensó que a Aurora Pierce se le había roto la máscara. «Una bonita colección, ¿verdad?», pronunció Veronique sin apartar la mirada. «Desde luego», respondió Meredith, sintiendo que Tad se tensaba a su lado. Aquella tarde, se dio cuenta de que Veronique comparaba furtivamente con su rostro la fotografía de Aurora Pierce que aparecía en el catálogo de coleccionistas. Algo en sus ojos cambió, apareció la comprensión. Después de la velada, Ted se encerró en su despacho. A través de la cámara, Meredith le vio navegar frenéticamente por las páginas web de las compañías aéreas, comprobar cuentas, llamar a los bancos. «Tenemos un problema», informó Hank a la mañana siguiente. «Carlson ha empezado a hacer preguntas sobre el pasado de tu marido. ¿Y sabes qué es lo interesante? Es como si Ted Randall no hubiera existido hasta el año 2019. ¿Qué significa eso? Significa que el hombre con el que te casaste es una ficción. El verdadero Ted Randall murió hace 20 años, a la edad de 3. Meredith sintió que la habitación nadaba ante sus ojos. ¿Quién era el hombre con el que había vivido 5 años? ¿Y qué papel había jugado Veronique en todo esto? La respuesta llegó inesperadamente. En el buzón encontró un sobre sin remitente. Dentro había un viejo recorte de periódico de hacía 20 años. El artículo se titulaba «El robo del siglo, objetos de valor incalculable robados en un museo de Boston». La fotografía borrosa mostraba a un joven huyendo de la policía. A Meredith no le sorprendió reconocerlo como Ted, solo que entonces se llamaba de otra manera. Aquella tarde, observó a su marido caminar inquieto por la oficina, hablando por teléfono. El nerviosismo de un animal cazado aparecía en sus movimientos. Intuía algo, sospechaba algo, pero no podía averiguar de dónde vendría el golpe. Y Meredith pensó en Veronique, en sus ojos asustados, en las palabras no dichas. ¿Y si eran todos ellos? Ella, Veronique, incluso Ted, solo piezas en el gran juego de otra persona. La respuesta estaba en algún lugar cercano, oculta en el dibujo de zafiro de un collar antiguo. La exposición de antigüedades de Christie's había reunido a todo el colorido de los coleccionistas de la costa este. Meredith, todavía en su papel de Aurora Pierce, estaba examinando una vitrina de joyas victorianas cuando sintió que alguien la miraba. «Un trabajo increíble, ¿verdad?». Una voz grave con un ligero acento la hizo volverse. «Especialmente esa talla de zafiros. Esta calidad es rara». Ante ella había un hombre alto, de unos 40 años, vestido con un traje impecable. Su aspecto le resultaba vagamente familiar. El mismo pelo rojizo y los mismos ojos verdes que los de Veronique. «Ezra Slater», se presentó, tendiendo la mano. «No esperaba encontrarme aquí con la legendaria Aurora Pierce». Había algo depredador en su sonrisa, pero su mirada permanecía impenetrable. Meredith sintió que se le aceleraba el pulso. Veronique le había hablado mucho de aquel hombre, pero era la primera vez que lo veía tan de cerca. «Déjame invitarte a champán», le ofreció Ezra, llevándola a un lugar más tranquilo de la sala. «Tengo una propuesta interesante para ti». La hora siguiente se convirtió en un extraño juego. Ezra habló de su familia, un antiguo linaje procedente de aristócratas franceses que habían huido de la Revolución. Su padre, Henry Slater, era un famoso anticuario, su madre una cantante de ópera. Veronique salió a ella. Una extraña entonación destelló en la voz de Ezra. La misma pasión por las cosas bellas, la misma indiscreción en las relaciones.
Hablaba de su hermana con una mezcla de ternura y fastidio, como un niño travieso. La historia de su familia se desarrollaba como una novela gótica. La misteriosa desaparición de sus padres mientras viajaban por Europa, una repentina herencia, una complicada relación entre hermanos. Siempre la he defendido. Ezra agitó su vaso pensativo. Incluso de ella misma, sobre todo ahora que se ha liado con ese Randall. Meredith sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Él lo sabía. Todo el tiempo, él había sabido quién era ella. No tengas miedo. Ezra cubrió su mano con la suya. Estoy de tu lado. Tu marido es un hombre peligroso, mucho más peligroso de lo que crees. Durante la siguiente media hora, le reveló una historia que le puso los pelos de punta. Ted Randall era conocido en ciertos círculos por muchos nombres diferentes, especializado en elaboradas estafas artísticas, usando testaferros, enamorándose de mujeres ricas, robando museos. Pero ahora está en algo más grande. Ezra dio un paso adelante. El collar de tu familia no es solo una joya, es una llave. ¿La clave de qué? De un secreto que podría cambiar el destino de muchas personas, incluido el tuyo. El plan de Ezra era simple y elegante. Se ofreció a ayudar a recuperar el collar, exponer a Ted y proteger la herencia de Meredith. A cambio, solo pedía una cosa: acceso a los archivos de la familia Kingsley. Allí puede haber información sobre mis padres, explicó. Su desaparición está relacionada con uno de los negocios de tu bisabuelo. Meredith se sintió arrastrada por la vorágine de su carisma. Ezra era inteligente, encantador y parecía realmente dispuesto a ayudar. Pero algo en el fondo de sus ojos la hizo permanecer cautelosa. «Me recuerdas a tu abuela», dijo de repente. «La misma fortaleza, la misma capacidad para sacar adelante a la gente». Sus dedos entraron en contacto mientras él le entregaba el vaso. Un extraño escalofrío recorrió su cuerpo. Meredith se sorprendió a sí misma admirando su perfil, la clara línea de su barbilla, los elegantes movimientos de sus manos. Hank se oponía rotundamente a trabajar con Ezra. «Está jugando su propio juego», advirtió el detective. «He estado haciendo averiguaciones. La familia Slater tiene vínculos con las mayores casas de subastas de Europa, pero hay otras conexiones, con el mercado negro de antigüedades, con coleccionistas clandestinos. ¿Y la desaparición de sus padres? Oficialmente fue un accidente. El yate se hundió frente a la costa de Grecia. No se encontraron cuerpos, pero lo extraño es que Henry Slater hizo un enorme retiro de sus cuentas la semana antes de desaparecer. Y otra cosa, salía con tu abuelo». Meredith recordó las viejas fotografías del estudio de su abuela. Una mostraba a un grupo de personas en la entrada de una tienda de antigüedades. Nunca se había fijado en el hombre pelirrojo de la esquina. «Podría ser una coincidencia», dijo sin mucha confianza. «No hay coincidencias en nuestro negocio». Hank negó con la cabeza. «Sobre todo cuando se trata de reliquias familiares y tesoros desaparecidos». Ezra siguió apareciendo en exposiciones, reuniones sociales, subastas, siempre impecablemente vestido, siempre con media copa de champán, siempre con una historia que arrojaba luz sobre los misterios del pasado. Hablaba de Ted, de sus conexiones con sindicatos internacionales del crimen, de tramas de blanqueo de dinero a través de casas de subastas. «Tu marido es solo un peón», dijo una vez. «Pero un peón peligroso. Está acorralado y podría cometer una estupidez». Meredith sintió una extraña emoción en su presencia. Era todo lo contrario a Ted, seguro de sí mismo, educado, con modales impecables y un profundo conocimiento del arte. Pero había algo en su perfección que resultaba inquietante, como si fuera una máscara que ocultaba su verdadero rostro. El desenlace llegó inesperadamente. En otra recepción, Ezra la invitó a bailar. En la penumbra del salón de baile, al son de un vals antiguo, se inclinó hacia su oído y le susurró: «Sé dónde está el collar, y sé lo que significa para tu familia. Pero el tiempo se acaba. Tenemos que actuar rápido». Algo parecido al miedo brilló en sus ojos. ¿O era una gran interpretación de un actor? «¿Por qué me estás ayudando?», Meredith preguntó. «Porque algunos secretos deben permanecer enterrados», respondió él. «Y porque tú eres especial». Sus rostros se acercaron peligrosamente. Por un momento, Meredith pensó que estaba a punto de besarla. Pero Ezra solo sonrió y se apartó. «Mañana al mediodía», dijo.
Voy a enseñarte algo que cambiará tu forma de pensar sobre todo. Aquella noche Meredith no pudo dormir. Tenía ante sus ojos el rostro de Ezra, su enigmática sonrisa, su mirada penetrante. Pensó en Veronique, en su miedo a su hermano, en Ted, que era un desconocido con nombre falso, en el collar que guardaba un terrible secreto. Y en algún lugar de la ciudad, Ezra Slater estaba sentado en su despacho, mirando una vieja fotografía de una joven vestida de novia que sostenía un collar de zafiros. En el reverso estaba escrito, Elizabeth Kingsley, el misterio debe morir con ella. Meredith se sentó en la galería vacía después de la hora de cierre, estudiando detenidamente viejas fotografías. Allí estaba su primer encuentro con Tad en una subasta benéfica. Él con smoking y ella con el vestido azul marino que tanto había gustado a su abuela. Su sonrisa parecía genuina, su mirada abierta. ¿Cómo no se había dado cuenta de que su postura era ligeramente juguetona, de la sutil falsedad de sus cumplidos? «Tienes una comprensión del arte asombrosa», dijo él mirando un cuadro de un artista contemporáneo. «Tienes una gran comprensión del color y la composición». Ahora lo entendía. La estaba estudiando, evaluándola como un objetivo potencial. Heredera de la fortuna Kingsley, propietaria de una prometedora galería, una mujer soltera con románticas nociones del amor. Una llamada telefónica interrumpió sus cavilaciones. «Cariño, tienes que venir». La voz de su madre sonaba ansiosa. «Estaba ordenando algunas cosas viejas y he encontrado algo importante». La casa de sus padres en las afueras no había cambiado mucho desde que Meredith se había ido al colegio. Las mismas cortinas de encaje, el mismo olor a bollería de su madre, las mismas fotos familiares en las paredes. Eleanor Kingsley había envejecido, pero conservaba la elegancia de antaño. En silencio, condujo a su hija al estudio y sacó una vieja caja de papeles. «Debería habértelo dicho antes», empezó, desplegando los sobres amarillentos. «Sobre tu padre, sobre por qué se rompió nuestro matrimonio». La historia resultó dolorosamente familiar. Charles Kingsley, un brillante financiero, se hundía poco a poco en un mundo de apuestas y negocios arriesgados. Primero una pequeña mentira, luego grandes deudas, después la malversación de fondos familiares. Me di cuenta de las señales. Su madre pasó la mano sobre una vieja fotografía. Pero no quería ver. El amor nos ciega, querida. Sobre todo cuando nosotros mismos queremos estar ciegos. Meredith recordó la primera mentira de Tad. Había ocurrido 6 meses después de la boda. Una pequeña suma había desaparecido de su cuenta conjunta. Estaba invirtiendo en una prometedora startup, había explicado entonces. Quería darte una sorpresa. Ella se lo creyó. ¿Cómo se había creído la historia de la herencia de una tía inexistente que les había ayudado a comprar la galería? ¿Cómo se creyó su interés por el arte, su preocupación por su carrera? ¿Sabes qué es lo peor de la traición?, preguntó su madre sirviendo té. La forma en que te hace dudar, no solo de la persona que traicionó, sino de ti misma. Meredith asintió. Se había pasado las últimas semanas repitiendo constantemente en su cabeza momentos de su vida juntos, tratando de averiguar dónde se le había escapado lo obvio. Aquí estaba Ted quedándose hasta tarde en el trabajo, pero no olía a oficina. Aquí recibe llamadas extrañas y se va a otra habitación. Aquí vienen gastos inexplicables y explicaciones confusas. Mi abuela intentó advertirme, admitió Meredith. Dijo que debías confiar en tu intuición. Agatha siempre fue más sabia que todos nosotros, suspiró Eleanor. Ella veía a través de la gente. Quizá por eso insistió tanto en los términos del testamento. En la vieja fotografía, la abuela Agatha estaba de pie en la entrada de la galería, la misma que Meredith había comprado ahora. Por aquel entonces, era una tienda de antigüedades propiedad de la familia Kingsley. El arte era su pasión, continuó su madre. Ella creía que la belleza salva el alma, pero también sabía cómo el lado oscuro de este mundo podía distorsionar y destruir. Meredith recordaba cómo se le iluminaban los ojos a su abuela cuando hablaba de la historia de los cuadros y las esculturas. Cómo enseñaba a su nieta a ver no solo la belleza exterior, sino también el significado oculto. Un artista siempre deja una parte de su alma en su obra, dice Agatha. Pero a veces las obras de arte guardan secretos más oscuros. Ahora, mirando fotografías de años pasados, Meredith vio paralelismos entre generaciones. Su tatarabuela Elizabeth, que recibió un collar de un marido que nunca regresó de un viaje. La abuela Agatha, que guardaba secretos familiares.
Una madre que sobrevivió a la traición de su padre. Y ella misma, repitiendo el ciclo. Todos cometemos los mismos errores, dijo Eleanor, como si leyera su mente. Pero lo importante no es cómo caemos, lo importante es cómo nos volvemos a levantar. En ese momento, el teléfono de Meredith vibró. Un mensaje de Ezra. Mañana al mediodía. Te mostraré la verdad sobre el collar y sobre tu marido. Sabes, dijo la madre lentamente mirando a su hija, a veces, para romper el ciclo, tenemos que hacer algo que nos asuste más. ¿Qué quieres decir? Confiar en nuestros miedos. A menudo nos dicen verdades que no queremos oír. Meredith miró la última foto de la caja, la de la boda de sus padres, joven, feliz, inconsciente de lo que le esperaba. Ya no soy esa chica ingenua, dijo levantándose. Y no dejaré que la historia se repita. Al salir de casa de sus padres, vio su reflejo en la ventana. Al anochecer, se superponía a una vieja fotografía de su abuela colgada en la pared. Dos rostros, separados por décadas, pero unidos por una determinación. Mañana al mediodía sabría la verdad. O lo que Ezra cree que es la verdad. Pero hoy necesita volver a comprobar todo lo que sabe sobre su marido, sobre la familia Slater, sobre el collar que de algún modo se ha encontrado en el centro de esta red de mentiras y engaños. Después de todo, como solía decir su abuela, la belleza puede salvar un alma, pero también puede destruirla. Meredith entró en el despacho de su marido sin llamar. Ted estaba sentado en su escritorio, tecleando febrilmente algo en su portátil. Al verla, cerró la tapa de golpe. «Tenemos que hablar». Su voz sonaba tranquila, aunque su corazón latía como loco. «Sobre el collar, sobre Veronique, sobre todo». Ted se quedó helado. Luego se reclinó lentamente en su silla. La habitual sonrisa desarmante apareció en su rostro. «Cariño, no entiendo». «Ya basta». Meredith colocó las fotos del parque sobre la mesa. «Lo he visto todo, y sé mucho más de lo que crees». La sonrisa desapareció de su rostro, sustituida por la expresión de un animal cazado. Cogió el teléfono, pero Meredith fue más rápida. «No te molestes en llamar a Veronique. Ya está aquí». La puerta se abrió, y una mujer pelirroja entró en el despacho. Veronique parecía agotada, con ojeras. «Lo siento», dijo mirando a Tad. «No puedo seguir mintiendo». La hora siguiente se convirtió en un caleidoscopio de confesiones y acusaciones. Tad intentó manipular, cambiando las versiones de los hechos, jugando con los sentimientos de ambas mujeres. «No es lo que piensas», le temblaba la voz. «Veronique, sabes que te quería». «Meredith, cariño, lo hice por nosotros». «¿Por nosotros?» Meredith rió amargamente. «Empeñaste mi galería, robado reliquias familiares, usado mi nombre para blanquear dinero». Veronique se sentó encogida en su silla. «Prometió ayudarme a salir de la influencia de mi hermano», dijo en voz baja. «Dijo que me quería, que tendríamos una nueva vida. Y en realidad te utilizó para llegar al collar», terminó Meredith. Ted se levantó de un salto, derribando su silla. «No entiendes nada. Ese collar es la clave para... ¿Para qué, Ted? ¿O cuál es tu verdadero nombre?» Se puso pálido. Veronique se lanzó hacia adelante. «Su verdadero nombre es Alex Corbin», dijo. «Trabaja para una red criminal internacional. Van detrás de ciertos objetos de arte, objetos con historia». Meredith sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. «¿Y Ezra? ¿Cuál es su papel en todo esto?» Veronique se estremeció ante la mención de su hermano. Él no es quien dice ser. Los documentos en esta carpeta», sacó un sobre, «prueban su implicación en la desaparición de nuestros padres y en tratar de apoderarse de la herencia Kingsley». Ted rió, una risa extraña, histérica. «¿Crees que sabes la verdad? Ezra nos está manipulando a todos. Lleva años planeando esto. El collar es solo una pieza del rompecabezas». «¡Cállate!» Veronique levantó la voz por primera vez esa noche. «Me usaste a Meredith, tú, y tu hermano no te está usando». Ted se acercó a ella. «¿Quién te mantiene con la correa corta? ¿Quién controla todos tus movimientos?» «No te atrevas», ella susurró. «Ted», la voz de Meredith sonaba tensa. «Aléjate de ella». Él se volvió bruscamente, y ella vio algo terrible en sus ojos, una mezcla de desesperación y locura. «No tienes ni idea de dónde te has metido».
resolló. Ezra encontrará el collar. Y entonces, de repente se precipitó hacia la puerta. Meredith alcanzó a ver cómo se metía algo en el bolsillo. Un pendrive, creo. ¡Alto! Veronique gritó, pero era demasiado tarde. Oyeron el portazo y el motor del coche arrancar. Veronique rompió a llorar. Lo siento, repitió entre lágrimas. Debí habértelo dicho antes, pero Ezra me amenazó. Meredith le rodeó los hombros con el brazo. Ahora estás a salvo. Lo resolveremos todo. No, Veronique negó con la cabeza. Nadie está a salvo. Ezra no se detendrá. Y tampoco lo hará la gente para la que trabaja Ted. Entonces tenemos que actuar rápido. Meredith sacó su teléfono. Voy a llamar al detective. Espera. Veronique la agarró del brazo. Hay algo que necesitas saber primero, sobre tu abuela, sobre por qué el collar es tan importante. En ese momento, el teléfono vibró. Un mensaje de Ezra. Espero que hayas tomado la decisión correcta. Reunión en 1 hora. Trae tu identificación. Veronique miró la pantalla y se puso aún más pálida. Tengo algo que enseñarte, dijo, sacando una vieja fotografía de su bolso. Lo cambiará todo. La foto que Veronique le mostró lo cambió todo. En la foto amarillenta, Agatha Kingsley estaba junto a los padres de los Slater. En sus manos sostenía un joyero, el mismo que ahora debía contener el collar. Fue tomada el día anterior a la desaparición de mis padres, dijo Veronique en voz baja. Ezra guardó este cuadro todos estos años. La reunión se fijó en la antigua mansión Slater. El enorme edificio victoriano, rodeado de un jardín descuidado, parecía congelado en el tiempo. Ezra les esperaba en la biblioteca. Su elegancia y sus modales impecables no se habían ido a ninguna parte, pero algo había cambiado. Era como si la máscara hubiera empezado a escurrirse, revelando su verdadero rostro. «Ah, mis queridos invitados», sonrió, pero la sonrisa no tocó sus ojos. «Confío en que hayan traído sus papeles». Antes de continuar, Meredith se adelantó. «Explica por qué mentiste sobre la muerte de tus padres». La sonrisa de Ezra se hizo más amplia. Qué grosero empezar una conversación con acusaciones. Pero bueno, hablemos claro. Chasqueó los dedos y 2 hombres corpulentos entraron en la biblioteca. Uno de ellos llevaba un maletín que Meredith reconoció de inmediato. Había desaparecido de su galería hacía una semana. «Verá, mi querida S.R.A. Randall, o debería llamarla señorita Kingsley. La historia de nuestra familia está estrechamente entrelazada con la suya. Su abuela y mis padres buscaban lo mismo, la llave del tesoro de Kingsley Shipping». «¿Qué tiene eso que ver con el collar?», preguntó Meredith, sintiendo que se le enfriaba la espalda. «Oh, no es solo una joya. El patrón de zafiros es un mapa. Y hay una clave oculta en el engaste. Mis padres casi lo resolvieron, pero tu abuela era más astuta». Veronique se puso pálida. «Ezra, ¿qué hiciste?». «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, hermanita. Terminar el negocio de nuestros padres. No murieron en el mar, fueron asesinados. Y sé quién lo hizo». Abrió su maletín y sacó viejos documentos. Agatha Kingsley lo hizo magistralmente. Incriminó a nuestros padres, fingió sus muertes y luego escondió todas las pruebas. Pero cometió un error. Dejó notas en su diario. «Estás mintiendo», susurró Meredith. «La abuela nunca...». «Oh, ella todavía podría. ¿Sabes qué es lo irónico? Ted trabajó para mí desde el principio. Su trabajo era casarse contigo y encontrar los documentos. Pero ese idiota se enamoró de Veronique y decidió jugar un doble juego». En ese momento sonó el teléfono de Meredith. «Hank». «No contestes», se adelantó uno de los matones. «Al señor Slater no le gusta que le interrumpan». «Su detective es muy persistente». Ezra sacudió la cabeza. «Casi ha llegado a la verdad. Lástima que los viejos archivos policiales se manipulen con tanta facilidad». «¿De qué estás hablando?». Veronique se agarró al respaldo de su silla. «Dijiste...». «Te dije lo que querías oír, hermanita, como siempre has hecho. Eras el cebo perfecto, la pobre chica utilizada por un amante sin escrúpulos». Meredith creyó la historia tan fácilmente. Meredith sintió que el suelo se iba bajo sus pies. Todo este tiempo había pensado que estaba tras la pista, cuando en realidad había sido guiada como una marioneta. «¿Y ahora qué?». Su voz sonaba sorprendentemente tranquila. «Ahora vas a darme el collar y a firmar los papeles que transfieren el control de la galería. De lo contrario», señaló con la cabeza hacia el ordenador,
Se harán públicos los interesantísimos datos sobre los manejos financieros de la familia Kingsley. No te atrevas a chantajearla. Veronique corrió hacia su hermano, pero el guardia la interceptó. Silencio, hermana. No querrás acabar como nuestros padres, ¿verdad? Meredith se quedó helada. En los ojos de Ezra, vio lo que había estado ocultando todo este tiempo. Una oscuridad absoluta y sin límites. Tú los mataste, susurró Veronique. Dios, Ezra, mataste a nuestros padres. Eran débiles. Su voz se volvió áspera. Querían compartir el hallazgo con las autoridades. ¿Te lo imaginas? El mayor tesoro del siglo XIX y dárselo a un museo. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de Hank. Espera un momento, estamos aquí. Meredith se dio cuenta, estaba atrapada, pero tal vez esto era exactamente lo que había estado esperando. Meredith se paró frente a la caja fuerte vacía de la galería, releyendo la nota que Ezra había dejado. Es hora de devolver el tesoro a la familia Kingsley. Las palabras del abogado durante la lectura del testamento de su abuela resonaron en su cabeza. Todos los bienes, la casa, la galería, los activos de la empresa, pasarán a la beneficencia si el collar abandona a la familia Kingsley. En caso de robo o pérdida, dispondrá de 30 días para recuperarlo. Transcurrido ese plazo, la decisión será irrevocable. Ya habían pasado 25 días. Quedaba menos de una semana para encontrar el collar y quedarse con la herencia. Tenemos pistas. Hank mostró una carpeta de archivos. Ezra no pudo haber sacado el collar del país. Necesita otra cosa. Una llamada interrumpió la conversación. Ted estaba en el hospital. Había sufrido una sobredosis de somníferos, pero los médicos habían llegado a tiempo. En la habitación parecía demacrado. No quedaba ni rastro del estafador seguro de sí mismo que ella había conocido. Lo siento, susurró cuando Meredith se sentó a su lado. Estoy confundido por todo. Ezra nos utilizó a todos. ¿De qué estás hablando? Sobre la verdadera razón por la que va tras el collar. Hay algo oculto ahí, algo relacionado con sus padres. Veronique, que había estado sentada en silencio en un rincón de la habitación, se estremeció. Mi hermano nunca hablaba de sus padres, solo que murieron en el mar. Porque eso es mentira, tosió Ted. Sus muertes no fueron un accidente. Hank entró en la sala con los nuevos documentos. Se menciona el caso Slater en los registros policiales. La mayoría de los documentos están clasificados a petición de tu abuelo, el juez Robert Kingsley. El teléfono de Veronique tintineó. Mensaje de Ezra. Quiere reunirse. Dice que tiene un collar y unos papeles de la herencia. Meredith echó un vistazo al calendario de la pared de la habitación del hospital. 5 días. Solo 5 días para salvar la obra de toda la vida de su abuela, la galería a la que había dedicado los últimos años, la casa que guardaba 100 años de historia familiar. Me reuniré con él, decidió. Es peligroso, objetó Hank. No tengo elección. Sin el collar perderé todo lo que mi abuela creó, todo por lo que he trabajado. Ted intentó incorporarse en la cama. Ten cuidado. Ezra no es quien dice ser. Meredith miró a su marido, el hombre que creía conocer. Ahora se daba cuenta de que no conocía a ninguno de ellos de verdad, incluida ella misma. El despacho de Meredith estaba repleto de todos los implicados en este drama. Ted, dado de alta del hospital, estaba sentado en una silla, pálido y demacrado. Veronique jugueteaba nerviosa con la correa de su bolso. Hank extendía papeles sobre la mesa. Es hora de contar toda la verdad, empezó el detective. Sobre la muerte de tus padres, miró a Veronique. La historia que empezó a desarrollarse era más complicada de lo que nadie hubiera podido imaginar. 20 años atrás, el yate Sea Star había zarpado del puerto de Boston. A bordo iban Henry y Helen Slater, conocidos anticuarios. La historia oficial fue que el barco quedó atrapado en una tormenta y se hundió. No se encontró ningún cadáver. Pero fue un montaje. Hank sacó viejos informes policiales. El barco fue encontrado una semana después. No había señales de la tormenta, pero había señales de lucha en el camarote. ¿Cómo es que nunca oímos hablar de esto? Veronique preguntó. Porque el caso estaba clasificado, a petición de 2 personas, tu hermano Ezra y el juez Robert Kingsley. Meredith se estremeció ante la mención de su abuelo. ¿Cuál es la conexión entre nuestras familias? Ted tosió. Ya lo sé. Ezra me lo contó cuando lo contrataron. Los Slater y los Kingsley
Llevaban juntos en el negocio desde el siglo XIX. Las antigüedades eran solo una tapadera. ¿Una tapadera para qué? El comercio de información, secretos de familias ricas, trapos sucios, documentos. Un collar no es solo una joya. Contiene la clave de un archivo que generaciones de ambas familias han reunido. Veronique palideció. Ezra siempre decía que nuestros padres murieron por su ingenuidad, que querían dejar el negocio. ¿Y fue entonces cuando intervino mi abuela?, preguntó Meredith. Agatha intentó salvarlos, dijo Ted en voz baja. Ella les ofreció protección, nuevos documentos, pero llegó demasiado tarde. Veronique empezó a hablar de su infancia, de cómo Ezra había cambiado después de la muerte de sus padres, cómo se había vuelto más duro, más frío, cómo poco a poco tomó el control no solo de la empresa familiar, sino también de su vida. Decía que me protegía, que el mundo era peligroso, que solo la familia podía ser una red de seguridad. Y en realidad estaba preparando un peón para su juego, terminó Hank. Ted se enderezó de repente en su silla. Tengo que confesar algo. Nuestro primer encuentro con Meredith no fue casual. Ezra me eligió porque parecía el tipo de hombre que te gustaba. Te estudió durante meses. Meredith sintió náuseas. ¿Por qué? Para llegar al collar, para llegar a los archivos. Sabía que Agatha te lo dejaría todo a ti. Así que puso la condición con el collar para protegerte. Si la joya salía de la familia, lo perderías todo. Esperaba que te impidiera relacionarte con los Slater. Hank sacó otro documento. El collar está valorado en millones, pero su valor real no está en las piedras. Hay un microchip de datos oculto en el engaste. Tecnología de los 90, pero la información no tiene precio. ¿Qué pasa con el negocio de antigüedades de Ezra? Una fachada, igual que antes. No es solo arte, es información que pasa por subastas y ventas privadas. Compromiso con políticos, empresarios, jueces. El detective guardó silencio. Tengo que confesar algo. Hace 20 años trabajé para la policía. Llevé el caso de la desaparición de los Slater. Me suspendieron cuando me acerqué demasiado a la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de que tu padre estaba involucrado, Meredith. Charles Kingsley no solo perdió una fortuna, estaba vendiendo secretos familiares. Y cuando los Slaters lo descubrieron, Meredith cerró los ojos. Todas las piezas del mosaico por fin estaban encajando. Su padre, su repentina desaparición, la insistencia de su abuela en la herencia. ¿Y Ezra?, preguntó Veronique. ¿Cuál es su verdadero propósito? Control, respondió Ted. Control absoluto del archivo. Con esa información podrá dictar condiciones a las familias más poderosas de la costa este. ¿Pero por qué ahora? Porque el plazo de prescripción de la desaparición de tus padres expira dentro de un mes, dijo Hank. Y Ezra quiere asegurarse de que la verdad nunca salga a la luz. Un pesado silencio flotaba en la habitación. Todos los presentes formaban parte de la historia, cada uno persiguiendo su propia agenda. Ezra, obsesionado con la venganza y el ansia de poder. Ted, un estafador atrapado en su propia trampa. Veronique es un peón en el juego de otro, tratando de liberarse. Hank es un detective en busca de redención por viejos errores. Y la propia Meredith, heredera de secretos que nunca supo que tenía. ¿Qué hacemos?, Veronique preguntó. Algo que Ezra no espera, respondió Meredith. Revelar la verdad, toda la verdad. La vieja casa de la abuela Agatha las recibió con silencio y olor a polvo. Meredith lo sabía. Ezra ya estaba aquí. Su Mercedes negro estaba aparcado en la puerta. ¿Todos recuerdan el plan?, susurró Hank, comprobando su arma. Meredith asintió. Veronique apretó la mano. Ted se quedó atrás, desacostumbrado al silencio. Ezra los esperaba en la biblioteca. Estaba de pie junto a la chimenea, donde la caja fuerte guardaba los mismos documentos de los que había hablado la abuela. En sus manos sostenía un collar. «Aquí viene toda la familia junta», sonrió. «Hermanita, después de todo elegiste el bando equivocado. Tú mataste a nuestros padres». La voz de Veronique temblaba. «Todos estos años confié en ti. Protegía nuestra herencia. Querían destruirlo todo, entregar el archivo a las autoridades. 20 años de trabajo de nuestros antepasados. A la basura». Meredith notó que miraba nervioso hacia la chimenea. Allí, detrás del panel, debía de haber documentos que podían destruirlo. «Dame el collar», dijo ella. «No es demasiado tarde para arreglarlo». ¿Arreglarlo? Ezra se rió. ¿Sabes qué es lo gracioso?
Tu maridito estafador resultó ser más honesto que el resto de nosotros. Al menos no fingió. Tad se adelantó de repente. Puedo explicárselo todo a la policía. Asumir la culpa. Noble. Pero demasiado tarde. Ezra cogió un mechero. Las llamas estallaron en la chimenea. Había conseguido rociar los papeles con gasolina. ¡No! Veronique corrió hacia su hermano. Todo sucedió muy deprisa. La lucha por el collar, los gritos, el tintineo de los cristales rotos. Meredith se lanzó hacia la chimenea, intentando salvar los papeles en llamas. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Eleanor Kingsley, la madre de Meredith, estaba en el umbral con una carpeta en las manos. ¿Buscas esto?, preguntó. Copias de todos los documentos. Agatha no sería ella misma si no hubiera previsto este giro. Ezra se puso pálido. En ese momento, unos hombres uniformados entraron volando por las ventanas. El equipo de asalto que había traído Hank. Suelta el collar, Veronique encañonó a su hermano. El arma en sus manos temblaba. Por favor, no dispararás a tu propia sangre. No me obligues. Meredith vio la lucha en el rostro de Veronique. 20 años de manipulación contra el momento de la verdad. Ezra corrió hacia la ventana. Ted trató de interceptarlo. En el forcejeo, el collar se le cayó de las manos. Meredith consiguió coger la joya del suelo. En el mismo momento, sonó un disparo. Ted se llevó la mano al pecho. Una mancha roja se extendía por su camisa. Lo siento, susurró, acomodándose en el suelo. Te quería de verdad. Ezra dejó caer el arma. En sus ojos se leía la sorpresa. No había esperado que aquello acabara así. La policía lo detuvo en cuestión de segundos. Veronique sollozaba junto al hermano que había conocido 20 años atrás, antes de que el poder y la codicia lo hubieran cambiado. Ted se salvó a tiempo. La bala había pasado a 1 centímetro de su corazón. Más tarde, en el hospital, contó la verdad a los investigadores. Meredith estaba junto a la ventana, con el collar en las manos. Ahora comprendía por qué su abuela había insistido en esa condición en su testamento. No se trataba de las joyas, se trataba de elegir entre la venganza y el perdón, entre el pasado y el futuro. ¿Qué vas a hacer con el archivo?, madre preguntó. Algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo. La verdad debe contarse, pero no usarse como arma. A la luz del sol poniente, los zafiros del collar destellaban fuego azul, como las lágrimas de todos los que habían sido arrastrados a esta historia. La venganza estaba servida, pero el precio era alto. El juicio de Ezra Slater duró 3 semanas. El testimonio de los testigos, los documentos, la confesión de Ted, todo se sumó a un cuadro irrefutable de culpabilidad. 25 años por el asesinato de sus padres, intento de asesinato y gran fraude. Meredith vio cómo lo sacaban de la sala. Con su traje, antaño impecable, y un pelo que había encanecido en un mes, parecía años más viejo. Antes de desaparecer por la puerta, se volvió hacia su hermana. Lo siento, Veronique. Ted se recuperaba en una clínica privada. La bala no había alcanzado ningún órgano vital, pero la rehabilitación llevaba su tiempo. Meredith le visitaba una vez a la semana, no como esposa, sino como alguien con quien compartían una historia complicada. He pedido el divorcio, dijo durante una de las visitas. Creo que es lo mejor para los dos. Él asintió. Sabía que acabaría así, pero ya sabes, te estoy agradecido. Me enseñaste lo que significa amar de verdad. Veronique aprendía poco a poco a vivir de nuevo, sin el control de su hermano, sin miedo, sin tener que fingir. Vendió una participación en un negocio de antigüedades y abrió un pequeño estudio de arte. Siempre había querido enseñar a dibujar a los niños. Le confió a Meredith mientras tomábamos un café. Pero Ezra pensaba que era una pérdida de tiempo. El tribunal dejó la herencia de Kingsley a Meredith. El collar volvió a la caja fuerte de la galería, ahora sin chips ocultos ni documentos secretos. Solo una hermosa joya de época con una historia. Hank trajo una carpeta con el expediente cerrado de la desaparición de los Slater. 20 años de trabajo, dijo. Por fin podemos ponerle fin. Restaurar la reputación de la galería llevó tiempo y esfuerzo. Meredith había hecho una auditoría completa. Había despedido a los empleados implicados en las maquinaciones de Ezra. Había renovado el concepto de las exposiciones. ¿Sabes?, le dijo su madre mientras ayudaba a colgar cuadros para la nueva exposición. La abuela estaría orgullosa de ti. No solo has salvado el collar, sino el honor de la familia. Una tarde, Veronique entró en la galería.
Hacía meses que no se veían. Ambas necesitaban tiempo para asimilar lo sucedido. He encontrado esto entre las cosas de mi hermano. Mostraba a sus padres sonriendo, jóvenes, felices, sin conocer aún su destino. Pensé que tal vez podrías colgarla en la galería, como recordatorio de que la verdad siempre encuentra un camino. Meredith la abrazó. Claro. ¿Y sabes qué? Hagamos una exposición de los trabajos de los niños de tu estudio. Creo que a la abuela le encantaría la idea. Ted se fue a otra ciudad después de que le dieran el alta. Envió una carta corta. Empezando mi vida de nuevo. Gracias por todo. Hank venía a veces a la galería. Los dos desarrollaron una relación cálida y amistosa, sin romance, pero con un profundo respeto mutuo. ¿Crees, le preguntó una vez, que valió la pena? ¿Todo? Meredith miró el collar del escaparate, la foto de los padres Slater en la pared, los dibujos de los niños en la nueva sala de exposiciones. Valió la pena. A veces hay que atravesar la oscuridad para ver la luz. Había aprendido a confiar de nuevo, no ciegamente, sino con sabiduría. Aprendió a perdonar, no a olvidar, sino a dejar ir. Aprendió a seguir adelante, recordando el pasado pero sin dejar que dominara el presente. Al fin y al cabo, como solía decir la abuela Ágata, el verdadero valor no está en las joyas, sino en las lecciones que aprendemos de la adversidad. Exactamente un año después, Meredith estaba en su galería frente a una nueva exposición. Muchas cosas habían cambiado en los últimos 12 meses, tanto la galería como ella misma. Las salas de exposición rara vez estaban vacías. La combinación de arte clásico y obras de artistas jóvenes atraía a un público diverso. Los críticos alabaron el aspecto fresco y las soluciones audaces, pero lo más importante es que la galería vuelve a ser lo que su abuela Ágata había imaginado. Un lugar donde el arte tiende puentes entre el pasado y el presente. Veronique pasaba a menudo por allí con sus alumnos. Su estudio de arte para niños se convirtió en un verdadero éxito. Al mirarla, rodeada de jóvenes artistas, resultaba difícil imaginar a la mujer asustada que había sido un año atrás. Una vez le dijo a Meredith, «Por fin me siento libre, realmente libre». Raras cartas de Ted llegaban desde California. Estaba en rehabilitación, de voluntario en un centro de adicciones. «Cada día es una elección», escribió. «Una elección para ser mejor que ayer». Ezra cumplía condena en una prisión federal. Veronique lo visitaba una vez al mes. «Ha cambiado», dijo. Tal vez después de perderlo todo, finalmente se encontró a sí mismo. Hank había convertido su agencia de detectives en una empresa respetable, especializada en investigaciones de crímenes de arte. De vez en cuando consultaba a Meredith sobre asuntos de seguridad, y esas reuniones se convirtieron poco a poco en algo más. «Nunca pensé que fuera posible enamorarse como un chico a los 50 años», confesó una noche. Meredith sonrió. Después de todo lo que había pasado, había aprendido a apreciar los sentimientos sencillos y sinceros. El collar ocupó un lugar de honor en el museo de la ciudad. Meredith lo donó a la exposición permanente, conservando la propiedad. «La belleza debería ser de todos», dijo en la ceremonia de inauguración de la exposición. La relación con su madre se hizo más fuerte que nunca. A menudo hablaban de su abuela y de lo sabiamente que lo había previsto todo. «Ágata sabía», decía Eleanor, «que a veces hay que perder algo precioso para encontrar algo que no tiene precio». Una tarde, mientras ordenaba viejas fotografías, Meredith encontró una nota de su abuela escondida en el álbum familiar. «Cariño, recuerda, no son las joyas lo que nos hace ricos, sino la capacidad de perdonar y amar pase lo que pase». Meredith se dio cuenta de que todas las pruebas del último año la habían conducido a ese momento. A darse cuenta de que el verdadero tesoro no estaba en las cajas fuertes ni en los escondites, sino en la capacidad de seguir siendo humano incluso cuando la vida te pone a prueba. Hank había dicho a menudo, «A veces hay que atravesar una tormenta para ver un arco iris». Ahora sabía que tenía razón. Aquella tarde, de pie en la galería frente a la nueva exposición, Meredith se sintió tranquila. Había mucho trabajo por delante, mucha planificación, mucha esperanza, pero lo más importante era que por fin había encontrado la paz interior y se había dado cuenta de que todo en la vida ocurre por alguna razón. El futuro seguía siendo desconocido, pero ahora no le asustaba. Le atraía con nuevas posibilidades, nuevas historias, nuevos comienzos. Al fin y al cabo, como le gustaba decir a la abuela de Ágata,
La vida no es un punto, sino un multipunto.